Amén, hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder estar reunidos nuevamente aún a la distancia, ya sabiendo que pronto nos vamos a ver, ya pronto vamos a poder estar y compartir otra vez el espacio. Pero de momento, hoy 4 de octubre, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, nuestros amigos, nuestros simpatizantes, personas que por primera vez se conectan. Sean bienvenidos a este servicio de Iglesia Bautista del Camino. En esta mañana vamos a iniciar con una oración, así que les suplico que donde esté pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su rostro y vamos a orar. Muy buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana venimos agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia, por tu gracia que hasta el día de hoy, a pesar de haber pasado más de 6 meses, Padre Celestial, tú has sido bueno y has estado con nosotros, tú has estado guardándonos y guiándonos y por sobre todo amándonos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana por este precioso servicio que a continuación viene. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, cada actividad, cada cosa que hagamos sea solo para honrar y glorificar tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 9 al 13. Mateo 9, 9 al 13. Y la palabra del Señor dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermanos. Así, ahora que ya hemos orado y hemos escuchado la palabra del Señor, vamos a entonar estos dos preciosos himnos: No te dé temor hablar por Cristo y Enciende una luz. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor.
en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tanta necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Amén, hermanos, qué preciosos estos himnos que nos preparan ya para escuchar el mensaje. Así que en esta preciosa mañana vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro pastor general, Eduardo Marroquín. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy estamos de nuevo aquí para traer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos comenzando este mes de octubre con el énfasis sobre el evangelismo. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar sobre el testimonio de Mateo. El tema es: Mateo, siervo, sirve un banquete a Jesús. Y vamos a leer en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 1 al 13. La palabra del Señor dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, porque de nuevo nos permites reunirnos allí en nuestras casas y también aquí para presentar el mensaje de tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos inspire con tu palabra, como Mateo, para acudir a tu llamado y ser como Mateo, que podamos evangelizar a otras personas en este mes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, en esta mañana el tema es: Mateo sirvió un banquete a Jesús. Ahora, en primero pensemos quién era Mateo. Mateo dice que era un publicano, es decir, que era un hombre expuesto al público, porque él era un funcionario público. También la Biblia dice que este hombre era un cobrador de impuestos, es decir, que cobraba impuestos a favor del Imperio Romano y era muy rico, porque los recaudadores de impuestos, el gobierno romano les pedía una cantidad, por decir 5,000 quetzales, y ellos cobraban 5,000, 10,000 o algo más, y por eso ellos tenían muy mala fama. Mateo se volvió publicano y cobrador de impuestos porque él quería tener poder económico, quería tener lo material, como muchas personas. Llegó a tener buena casa, buenas cosas, y tenía muchas cosas, Mateo, materialmente hablando, pero tenía una vida vacía, tenía vacía el alma, que es el vacío que se llama vacío existencial. Es lo que le pasa a muchas personas. Cuando muere alguien, se queda un vacío en nuestro corazón, en nuestra alma, y estamos tristes o deprimidos, o cuando perdemos algo, un objeto. Pero Mateo había luchado por tener tantas cosas materiales, pero tenía un vacío existencial, no le llenaba, no le satisfacía. Aquí en la Biblia encontramos que Mateo no era su nombre era Leví, porque si ven conmigo en Lucas capítulo 5, 27, ahí nos dice la palabra de Dios que el nombre de Mateo era Leví. Dice así la palabra de Dios en Lucas 5, 27, que se repite la misma historia. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahora, como ven, el nombre Leví era porque él era de la familia de los levitas, era un nombre hebreo. Pero encontramos nosotros aquí que Jesús le cambia el nombre, le pone Mateo, que quiere decir don de Jehová. Así como a Pedro le cambió el nombre, ¿verdad? Se llamaba Simón y le puso Pedro. También Dios puede cambiar tu nombre, hermano. El nombre significa mucho. En primer lugar, vamos a ver en esta mañana, usando Mateo capítulo 9, el versículo 1, el versículo 9, vamos a ver sobre Mateo. Dice el versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Hermanos, ¿quién era Mateo? Un hombre insatisfecho, por eso necesitaba de Jesús. Ahora, la Biblia dice que Jesús vio a Mateo. Ahora, hermanos, los ojos de Jesús cuando se posaron en Mateo, Jesús no vio al estafador, al traidor de los judíos, al cobrador de impuestos. Jesús vio lo que podía ser de Mateo. Y Mateo vio que la mirada de Jesús era diferente. Mateo posiblemente había oído hablar de Jesús, había escuchado sus mensajes. Y en este momento, cuando el Maestro, nuestro Señor Jesús, se para enfrente de él, porque Mateo estaba, dice la Biblia, sentado en el banco de los tributos. Es decir, que él estaba ahí cómodo en su banco,
como muchos están ahorita en su oficina, cómodos, ¿verdad? Y puede ser que como Mateo. Recuerden, hermanos, que el hecho del trabajo de Mateo era una tentación. Mateo se había corrompido a través de ese puesto que tenía, como muchas personas. Ahora, los cobradores de impuestos eran considerados traidores de Israel. Era un empleado del gobierno romano que deducía una comisión de más. Es decir, él cobraba de más. Ese era su sueldo. Y a través de eso él se logró hacer mucho dinero. Y así él empezó a adquirir bienes materiales. Cobraba de más y se enriquecían. Y los judíos los odiaban por traidores, los despreciaban. Mateo era un hombre despreciado. Pero dice el versículo ahí que Jesús vio y lo llamó Mateo. Miren cómo dice el 9. Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, ¿por qué llamó a Mateo? Porque el Señor buscó a Mateo. No fue Mateo que buscó a Jesús. Porque Jesús vino a buscar y salvar todo aquel que tiene problemas como usted y yo. Yo quiero decirle en mi vida personal, cuando yo tenía 20 años yo estaba con Mateo perdido. Tomaba mis tragos, andaba en bailes, fumaba y decía mentiras y mi boca era para hacer chismes y muchas mentiras y fanfarronear. Y Mateo estaba en un puesto público ahí. Pero Jesús cuando lo vio, lo llamó. Y Mateo dejó su posición social, dejó su negocio por seguir a Jesús. Porque en ese negocio él se había corrompido. Ahora Dios quiere que tú, también como Mateo, dejes esas cosas, te levantes, dejes tu comodidad y sigas a Jesús. Y Él va a cambiar tu vida. En segundo lugar, veamos que Mateo usó su casa para presentar a Jesús. En el versículo 10 al 13 de Mateo 9, dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, claro, de Mateo, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que Mateo usó su casa para presentar a Jesús. Mateo invitó a sus compañeros y amigos a su casa. Ahora, ¿para qué? Para fortalecer su amistad por medio del compañerismo. Hermanos, cuando uno recibe a Cristo, quiere compartirle a todo el mundo. Y también Mateo quería compartirle a sus amigos que ahora no era el mismo, que ahora en lugar de tristeza y depresión y ese vacío, Jesús había llenado su corazón de gozo y de paz. Y por eso él hizo un banquete en su casa para presentarles a Jesús como el Mesías enviado de Dios. ¿Se recuerda cuando usted recibió a Cristo? Cuando recibí a Cristo, hermanos, yo quise compartirle a mi familia y me vi despreciado y rechazado. Ahora, Mateo fue criticado, pero tuvo grandes resultados, porque el versículo 11 dice que fueron criticados. Usted ha sido despreciado, criticado con Mateo. Jesús nunca desprecia a nadie. Jesús no vino a criticar, Jesús vino a darnos vida. Mateo fue criticado. Ahora, ¿qué dijo Jesús a estos que criticaron a Mateo? Dijo, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Dios quiere que usted se arrepienta como Mateo, que deje el banco de los tributos donde está haciendo su negocio. Tal vez la gente no sabe, pero tal vez usted está corrupto como Mateo, está haciendo negocios, como decimos, turbios. Y Mateo así era, se había enriquecido, pero Dios le llama. Ahora, ¿es usted como Mateo que necesita a Jesús? ¿Tiene usted ese vacío en su vida que lo material no le ha llenado su corazón? Solo Jesús puede llenar ese vacío. En tercer lugar, vamos a ver que Mateo fue bendecido por Jesús. Mateo 9, 11 al 13.
Vean conmigo el versículo 11 dice, ¿está conmigo? Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los obstáculos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, porque los fariseos se preocupaban más de las apariencias que de la santidad del corazón. Así hay mucha gente, solo ve las apariencias, pero no ve el corazón. Jesús no vio en Mateo el ladrón, el estafador de Mateo, lo que él aparentaba ser. Él vio que Mateo tenía un corazón necesitado de Dios. Los orgullosos fariseos son los que se justifican, pero no pueden salvarse. ¿Por qué? Porque el orgullo impide que usted vea a Jesús y acepte a Jesús. Mateo fue humilde. Fíjese que en el Evangelio de Mateo capítulo 9 lo dice su casa, pero ¿por qué le escribió el Evangelio de Mateo? Pero Lucas dice en la casa de Mateo. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 12 y 13? No he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el versículo 12, Jesús enseña que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Usted necesita de Jesús. Mateo era un enfermo del alma. Jesús vino a sanar. El alma es más importante que el cuerpo. Porque hay personas como Mateo que tienen una enfermedad en su corazón que la Biblia le llama pecado. Y el único que puede sanar esa enfermedad se llama Jesucristo. Ahora en el versículo 13, que es la parte final del punto 3, el llamado de Jesús. Jesús ¿qué vio Jesús en Mateo? Si todo era malo de él. Todo el mundo lo miraba como un estafador, un traidor, pero Jesús no vio eso en él. Que Jesús llame a un hombre semejante es incomprensible para el mundo. ¿Cómo Jesús formó su equipo de esa clase de hombres? Imagínense, hasta Judas. Él sabía quién era, le dio una oportunidad de arrepentimiento. También en Mateo. Mucha gente siempre busca lo mejor, pero Jesús no. Jesús no ve así. Jesús ve a esas personas que aparentan ser malos, sabe que su corazón y sus talentos pueden servir para la gloria de Dios. ¿Qué tiene la vida vacía por melancolía y tengan el gozo de su salvación? Mateo tenía vacía su vida por tristeza, porque él, yo me imagino, cada noche cuando llegaba a su casa y miraba todo lo que había hecho en el día, sentía culpable, porque él había estafado a sus paisanos, a los judíos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando no somos cristianos, engañamos y estafamos a la gente? Que nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Jesús por lo que llegará a ser. Cristo toma nuestros talentos, nuestras fuerzas para su gloria. Jesús tomó esa habilidad de Mateo. Dice la Biblia que Mateo escribió el Evangelio de Mateo casi 30, 40 años después de su conversión. Imagínense, Mateo era un escriba, porque él escribía cada vez que hacía cuentas en su banco, era un hombre letrado. Y él usaba todo eso para mal, pero ahora él usó para bien y nos deja el Evangelio de Mateo. ¿Qué le parece, hermano? Dios quiere usar tus talentos, tus habilidades que estás usando para mal, para gloria de Dios. Por eso él se llamaba Leví en hebreo, pero Jesús le puso Mateo, que el nombre significa don de Dios. Jesús no desprecia a nadie. Jesús busca y llama a hombres pecadores como usted y yo, como Mateo que le dijo, sígueme. Ahora, hermanos, para Mateo tenía un gran sentido material lo que tenía materialmente, pero cuando él recibió a Cristo cambió. Ahora a él ya no le interesaba lo material, le interesaba lo espiritual. Se volvió un seguidor de Jesús, un apóstol, un misionero de Jesús que llevó el mensaje como nos lo mandó a nosotros a través del escrito del Evangelio de Mateo. ¿Está usted dispuesto a dejar su vida vieja y costumbres pecadoras?
Yo quiero invitarle para concluir que en Mateo 11:28, el mismo Mateo nos escribe una cosa tan preciosa acerca del llamado de Jesús. Vimos hoy que Mateo sirvió un banquete a Jesús siéndole un pecador. Vimos que Mateo dejó todo para seguir a Jesús. Dejó todo. Vimos que Mateo usó su casa para presentar a Jesús a sus amigos. Estaba contento, quería compartir el evangelio a sus amigos. Pero vimos en tercer lugar que Mateo fue bendecido por Jesús. Fue reconocido, fue restaurado y fue cambiado, transformado en un hombre nuevo. Un hombre que ya no estafaba, sino ahora predicaba el evangelio de Jesús. En Mateo 11:28, para concluir, quiero que vean lo que escribe Mateo. Dice el versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Solo Jesús te ayuda a sacar los pecados de tu corazón, hermano. El llamado de Jesús a ustedes hoy, para que deje el banco, ese banco donde estaba sentado Mateo, y que empiece a buscar a Jesús, y que no desprecie al Señor. Mateo, sígueme, le dijo. Y Mateo, dice la Biblia, que lo dejó todo. Dejó el banco, se levantó. Jesús quiere que se levante, que no siga ahí sentado, esclavo de las cosas malas que está viviendo. Jesús dice, levántate, y Mateo se levantó y le siguió. Levántese, hermano. Si usted está deprimido por alguien, por algo que ha pasado en su vida en estos días por la pandemia, ese vacío solo Jesucristo lo puede llenar. Dígale, Señor, ven a mi corazón, llena mi corazón, Señor. Saca ese vacío, sácame el pecado de mi corazón, Señor. Sáname, porque quiero ser como Mateo, un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre optimista. Porque la gente cuando no tiene a Cristo es pesimista, es orgulloso, es despectivo hacia otros y mira lo malo. Pero Dios quiere que usted empiece a cambiar su manera de ver las cosas. Así que yo le invito en el nombre de Jesús para que reciba a Cristo como Mateo y que deje el banco, que deje todas esas cosas malas y venga a Jesús, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Reciba a Cristo en su corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Especialmente damos gracias por el testimonio de Mateo. Como él, siendo un hombre indigno, un hombre pecador, un hombre que tenía mala fama, un hombre que había traicionado a su pueblo, cuando tú lo llamas, él te sigue y deja toda esa vida mala y tú transformas su vida en un hombre noble, un hombre útil a la sociedad. Señor, si en esta mañana alguien está viendo ese mensaje, está oyendo tu palabra, tú has tocado su corazón, te ruego que tu Espíritu Santo lo quebrante y se arrepienta como Mateo, porque tú viniste a buscar y salvar y sanar los corazones enfermos. Y si alguien está enfermo, está arraigado en un vacío existencial de su vida, un vacío de su alma, porque murió un familiar por la pandemia o porque perdió algo, que hoy, Señor, y le diga, Señor Jesús, llena mi corazón con tu Espíritu. Quítame la tristeza, quítame ese vacío, lléname de ese gozo y de esa paz, como llenaste el corazón de Mateo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Qué precioso este mensaje que nos recuerda cuando el Señor nos llamó, cuando estábamos en ese banco, quizás no de los tributos públicos, pero en ese banco del mundo, y escuchamos su llamado y le seguimos. Y ahora que ya somos como Mateo, tenemos que abrir las puertas de nuestra casa para poder invitar a nuestros amigos y que ellos abran la puerta de su corazón para recibir a nuestro Señor Jesús en su vida, y que puedan hacer como Mateo, que dejó esa vida que tenía por una vida nueva, quizás una vida de lujos, quizás una vida con excesos, pero ahora tiene una vida abundante, que es eterna, como la que el Señor nos ofrece cada día. Amén, hermanos. Así, después de haber tenido esto, vamos a
recordar de nuestras reuniones para esta semana, que inician el día miércoles con nuestro servicio de oración a las 5:30 de la tarde, y a las 6 es la transmisión por Facebook y YouTube. Esté atento para poder conectarse, para poder estar con nosotros conectado. Asimismo, nuestras reuniones de grupos homogéneos, que empiezan el día miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, de la Unión Femenil. La Unión Varonil se reúne los viernes a las 7:30 de la noche, y la Unión Juvenil los días domingo a las 6 de la tarde. Asimismo, también tenemos nuestras células de compañerismo cristiano, nuestras células en casa, los días jueves y los días sábados para poder reunirnos. Si usted todavía no es parte de una célula, comente abajo y alguno de nuestros líderes se va a conectar para poder darle el material que utilizamos para estudio. Asimismo, cada día domingo tenemos nuestra actividad a las 8 de la mañana con nuestra escuela de líderes, a las 10 de la mañana escuela dominical, y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio general de adoración como este. Asimismo, hermanos, ya próximamente a partir de el mes de noviembre vamos a estar transmitiendo ya este servicio, no pregrabado, sino en vivo, así que esté atento para estar conectado, para no perdérselo, y vamos a terminar ya con una oración. Antes de nuestros cantos finales, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, en este primer día de semana, en estos primeros días de mes, agradecemos, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, Padre Celestial, porque hasta el día de hoy nos has guardado. Te pedimos, Padre, que tú nos puedas cubrir con tu Santo Espíritu y que puedas poner prudencia en nuestra cabeza, Padre Celestial, entender que la reapertura también tenemos que poner de nuestra parte, Padre Celestial, para guardar la distancia, para poder guardarnos. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos guardas y nos proteges, pero es nuestra prudencia la que nos va a ayudar también, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos puedas guardar durante esta semana que viene, hasta que nos volvamos a encontrar el próximo domingo. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así, hermanos, antes de despedirnos, vamos a entonar estos dos preciosos himnos. Quiero cantar una linda canción y Cristo es la peña de Oreb. Que Dios les bendiga. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.
Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de él en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está a tu puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo primero, e ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile, el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, y el grupo de las Islas Marinas tendrán sus bendiciones a mil. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos y México y también Canadá, los pueblos que componen el istmo y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud del Edén. Y Dios bendecirá a Costa Rica, y Dios bendecirá a El Salvador, naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la paz del Señor.